Hola a todos, ¿qué tal? Un programa más de La Última Desiderata y el último del año. Nos despedimos ya hasta después de las Navidades. Llevamos aquí dando la turra desde julio o agosto, una cosa así. Y viene bien parar, aunque sea 2 o 3 semanitas, y volver con las pilas un poco más recargadas. Hoy vamos a tener un programa con invitados un poco distintos a los que hemos tenido en las 2 últimas semanas o 3. De nuevo traemos a La Última Desiderata a gente ajena al mundo del audiovisual, de la ficción, de el contar historias de ficción, porque sí que cuentan historias. Estamos con Agustín de las Heras, cronista, y con Óscar Blázquez, arqueólogo. Ambos cuentan de algún modo historias de la historia humana, ¿no? Y me parece también interesante traer a gente así al programa porque, bueno, en el fondo son divulgadores, no tienen que construir las historias desde cero y crearlas e imaginarlas, pero de algún modo también al hacer la labor de divulgación tienen que contarlas y tienen que transmitirlas y tienen que ordenarlas para que tengan un sentido y tienen que buscar esos huecos que hay en la historia para poder tener un relato coherente, ¿no?, con lo que ha ocurrido. Y me parece, bueno, interesante. En este caso concreto vamos a hablar con ellos de el aniversario del fuero de Talamanca, que creo que a mucha gente le resultará algo absolutamente ajeno, y lo entiendo, pero me gustaría que le dierais una oportunidad porque vamos a tratar, o bueno, que leches, hemos tratado, este programa está grabado, de hablar de ello de un modo útil en el sentido de sí, se van a contar actividades y cuestiones que son propias de este fuero de Talamanca y de la zona de Talamanca, del Casar, de Valdetorres y demás, pero que le puede servir a cualquier persona, ¿no? Porque es una lección de historia. Nos van a contar el contexto histórico de este fuero, cómo se vivía en España en esos momentos, bueno, pues ciertas cuestiones que creo que son interesantes. Y para arrancar el programa vamos a escuchar a Llorente, la banda zaragozana que ha estrenado hace pues escaso un par de semanas, una cosa así, Libro de Familia, su tercer trabajo en formato de libro disco. La verdad es que está muy chulo, nos lo hicieron llegar y me ha gustado mucho el formato y el contenido es genial. Vamos a escuchar de segunda fila uno de los temas del disco en los que trabajan con Javier Álvarez. La Última Desiderata, con Sergio Béliz. Dicen que te vas de aquí. Dicen que te marchas lejos. Solo es movimiento. Miro para atrás y yo no recuerdo tanto frío como aquel invierno. Era todo tan perfecto, todo tan perfecto. Y llegó tu rock and roll, empapado en gasolina. Solo sé que me salvó la vida. Y llegó rock and roll y brindamos de rodillas por la ruina de cantantes como yo, de segunda fila.
sigue igual, todo sigue igual aquí. Hoy me ha despeinado el cierzo, solo es movimiento. Trato de afinar y yo no recuerdo tanto ruido como aquel invierno. Era todo tan ingenuo, todo tan ingenuo. Y llegó tu rock and roll, empapado en gasolina. Solo sé que me salvó la vida. Y llegó tu rock and roll y brindamos de rodillas por la ruina de cantantes como yo. De segunda fila, de segunda fila, de segunda fila. Tenemos a Raúl al otro lado, en el control. Eso quiere decir que estamos en el Casar, que estamos en el estudio. Normalmente estamos fuera, estamos en otros sitios donde nos dejan. Hoy no, y nos hemos venido aquí porque vamos a hablar de un tema que entiendo que en el momento en el que se enuncie habrá gente que diga, bueno, ¿esto qué es? Porque vamos a hablar del 8º centenario del otorgamiento del fuero de Talamanca. Entonces habrá gente que pensará, primero, ¿qué es un fuero? Segundo, ¿qué es Talamanca? Y tercero, no me importa. Vale. Bien. Entonces, a partir de ahora lo remontáis vosotros. Yo... Bueno, pues podemos definir lo que es un fuero, ¿no? Un fuero, sí. Pero hay que definirlo, hay que ponerse el ambiente, ¿no? El ambiente es que estamos en plena Edad Media, donde existe una pirámide en el cual arriba tenemos al rey, los altos cargos de la iglesia, y esa pirámide se va expandiendo hacia abajo y existe una relación entre ellos que es un vasallaje, ¿no? Lo que significa que el poder lo tienen arriba y son los que mandan. Entonces el señor feudal hace lo que le da la gana. O el señor de la tierra, que puede ser también un arzobispo, como es el caso. El tema del fuero no es ni más ni menos que un privilegio que daban estos señores para un autogobierno o unos derechos, porque estaríamos hablando del comienzo de un derecho local, ¿no? Es decir, en plena Edad Media, donde no tenía derecho casi nadie de nada, pues se les da unos derechos pues, de unos privilegios, un autogobierno, y eso es un fuero. Así, a grosso modo, eso es un fuero. Sí. ¿Hasta qué punto es un privilegio y no una herramienta de, mira, ya sois muchos, hay que entender el contexto. Empezaros a organizar vosotros un poquito, ¿no? Y... Vamos a ver, estamos en una zona que se llama Marca Media, ¿vale? Que es una marca, una frontera. Aquí se han estado dando de leches durante un tiempo. Está en una frontera más que lleva hasta la Vera de la Reina, tal, el Tajo en el fondo y todo. Era una zona, una frontera ancha. Lo que llamaban limes los romanos, que eran fronteras de 200 kilómetros. Entonces no era... Claro, aquí pasaba de todo. Tú estabas aquí tan a gusto y de repente te venía una racia y te quemaba las tierras y te robaba los gorrinos y esas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay unas políticas que se llaman políticas de repoblación. Este fuero, hay que decir que es del siglo XIII, es de 1223, para que... 800 años para eso. Y nada, pues lógicamente tú lo primero que tienes es que asentar a la población en zonas que has ganado ese terreno, ¿no? Sobre todo en zonas fronterizas. Entonces tú llegas a estas zonas fronterizas, Toledo se conquista, para que te hagas una idea, en 1085, o sea que ya había aquí gente viviendo, lo que no quita que en un momento dado hubiera racias y te dieran una manita bastante buena. Almanzora se llevó las campanas de Santiago, ¿no? Sí, sí. Tranquilamente. Claro, eso fue en el 1002, estamos hablando de 200 años después, pero bueno, cuando la frontera estaba en el Duero, que es lo que estabas diciendo, las fronteras fueron bajando, claro, y había que repoblar la zona. Eso es. Entonces, nada, pues tú llegas aquí... Por cierto, ahora hablaremos de una cosa del moravetino que me encanta. Y el caso es que, claro, tú llegas a la repoblación y te encuentras, por ejemplo, Uceda, que es una ciudad importante, que Mesones, que es
una pedanía nuestra es Fundación de Uceda, una fundación de repoblación. Y luego Torrelaguna, otro tanto de lo mismo. Eran 2 pastores que se fueron a vivir allí y luego pues Torrelaguna fructificó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los foros? Tú llegas en un momento a un sitio en el que tienes unos privilegios, como bien dice él. Es decir, estás en una zona en la que tener privilegios hace más atractivo vivir en una zona que a lo mejor es un poco más peligrosa también. O regula un contexto que en un momento de repoblación no estaba regulado del todo, ¿no? Entonces, está muy bien porque te permiten, por ejemplo, tener un mercado, imagínate, o que tengas tu propia justicia, sin tener que recurrir a la justicia real de forma directa, aunque siempre es justicia real, Sí. pero, bueno, te da una forma de autogobierno, te estabiliza, digamos, ¿no? Que es lo que hace el foro. Y el foro de Talamanca lo que hizo fue estabilizar un poco esa zona, que ya estaba bastante bien estabilizada, sino que darle una coherencia interesante, vamos. Sí, además es un periodo que fue después de un hecho histórico muy importante, que fue la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que lo que hace es asentar estas tierras, ¿no? Porque estamos hablando de cuando nace, bueno, nuestro protagonista, este arzobispo, ¿no? Rodrigo Jiménez de Rada, y nace pues a finales del siglo XII. Y transcurre su vida pues a primeros del siglo XIII. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que pasamos de que todos los reyes cristianos pues estaban dando de tortas en la zona norte, porque existían muchísimas monarquías, desde el Reino de Portugal, León, Castilla, Navarra, Aragón, y este señor, que luego si queréis hablamos de él, este arzobispo, lo que hace es, mediante sus artes de diplomacia, unirles a todos con un frente común, que es los musulmanes, es bajar esa frontera. Entonces ya se había conseguido bajar, como decía Óscar, cruzar Somosierra, que bueno, no, está mal dicho porque Somosierra no era un paso en aquella época, ¿no? Es cruzar el sistema central hasta y meterse ya en esta zona, en el Valle del Jarama, etcétera, etcétera, pero no era una zona que todavía se pudiera vivir, se pudiera tener una seguridad, porque venían las racias o los ataques y devastaban, se llevaban a la gente esclava, se quitaban del ganado, mataban, etcétera, etcétera. Entonces, las Navas de Tolosa lo que hace es reunir a todos esos reyes y enfocarlos en una llamada cruzada, que era extraño en esta zona de Europa, ¿no? Porque las cruzadas hasta entonces eran en la zona oriental, es donde pues todos conocemos y hemos oído, y a través de las películas, estamos hablando de Ricardo Corazón de León, que además era de la época, ¿no? Porque Ricardo Corazón de León era hermano de la reina Leonor, que estaba casado con Alfonso VIII, que es el que promueve como rey esta guerra, y consiguen bajar hasta esta zona, y ganando la batalla de las Navas de Tolosa estabilizan mucho más esta zona. Tomás, yo discrepo contigo en una cosa. A ver, vamos a discutir. Excelente. Sí, discrepo en el término cruzada. Vale. Y te digo por qué. Porque no se menta nunca el término cruzada, no como la de Urbano II, por ejemplo, Sí. la Forest, en absoluto. Esto, la primera vez creo que se menta el término cruzada es en época de los reyes católicos de paso. Y, por ejemplo, Alfonso VIII, Sí. en 1085... No, perdón, en 1085 un poquito, perdón, después fue su abuelo, Alfonso VI. Alfonso VIII unifica pesos y medidas con Al-Ándalus y emite en Toledo un moravetino, que es un dirham de oro, en el que habla del Papa como el imán de los católicos. Sí. Es decir, que tenemos ahí un peso específico de Al-Ándalus, que yo creo que son más relaciones entre señores feudales que el concepto de cruzada. Sobre todo porque si tú, por ejemplo, vas al Cabildo de Plasencia, ¿no? Sí. Que he tenido la suerte de poder transcribir con la Universidad de Colorado hace años, tú te das cuenta de que los conflictos que había eran conflictos de vecinos, muy tontos, pero una convivencia y un conocimiento entre las tres culturas tremenda que no había en Plasencia, pero no había en Toledo. Por culpa de Alfonso X, que le llaman el sabio, pero era el fuero de Toledo es total, ¿no? Entonces, claro, tú ves ahí, pues a lo mejor en el Cabildo de Plasencia me invento una cosa que recuerdo, ¿vale? Más o menos. Que era un tío que le arrenda a un cristiano o musulmán un gallinero. Entonces dice, bueno, es que yo le arrendo al gallinero a Ben Yusuf durante 3 lunas, calendario lunar, pero claro, ha venido no sé qué fiesta suya, que se conocían perfectamente las fiestas de los unos y los otros, sí. Y no me ha pagado las rentas porque alude que no sé qué, no sé cuánto, y eran todo conflictos de buena vecindad, ¿vale? Sin embargo, en el fuero de Toledo,
de Alfonso X el Sabio, si tú, por ejemplo, eres musulmán y yo soy cristiano, nuestros hijos son colegas y están por ahí, y tú la palmas, o yo, que cosa muy normal en la Edad Media lo de palmar, ¿sabes? Una cosa, de hecho, no ha quedado ninguno desde la Edad Media. O sea, no hay nadie de la Edad Media que esté vivo hoy en día. Es verdad que, O sea que Sí, es curioso. la han palmado curioso, todos. sí. Bueno, siempre se dice que la gente de antes era más fuerte, pero yo no veo a nadie. de no, antes. exactamente. Claro, ¿Dónde están? claro. ¿Dónde están? Entonces, tú, por ejemplo, no podrías hacerte cargo de mi hijo bajo pena de muerte porque lo educarías en otra fe y Alfonso X el Sabio dice que se te mate. Alfonso X el Sabio, que digamos que estuvo muy poco en España, porque estaba buscando el trono imperial siempre por ahí. O sea, que era muy sabio, pero muy poco Pero muy conciliador, poco, ¿no? sí, el tío estaba todo el día por ahí. Era, yo quiero ser emperador y tal, ¿no? Pero es muy duro. Sí. Entonces, claro, hablan de Toledo, la ciudad de las tres culturas, y hombre, leyéndote la documentación de contemporánea de época, dices, bueno, está la escuela de traductores. Pero tres culturas integradas no. No, muy En separado. otras ciudades sí, ¿no? Toledo a lo mejor no es el mejor ejemplo de esas tres culturas. Y lo de la cruzada, yo creo que viene también un poco por ahí. Es decir, hay un libro de un tío muy interesante que se llama Thomas Glick, se llama Cristianos y musulmanes en la España medieval, del siglo XI al XIV, una cosa así, que es muy difícil de encontrar hoy en día, pero es una delicia, en el que también se plantea que aquí no hay cruzada. Es decir, que lo que existe es relación entre señores feudales, independientemente de su fe. Y al final vas viendo que la praxis va un poco así. Si te das cuenta, entre reyes cristianos se daban más caña. Sí, por supuesto, antes Pero- de llegar a Alfonso VIII y a la Claro. conciliación que hablaba de... Claro. De este Las leches arzobispo. eran, vamos, suculentas. Sí. En gran medida, ¿no? Y por eso se alargó incluso esa reconquista, que también es otro término que es muy discutible, pero en cierto modo los reyes se daban... Existía una relación mucho más con el sur, con los musulmanes, que entre todas las envidias y todas las rencillas que tienen en el norte. Eso estamos de acuerdo. Pero bueno, el término cruzada, a ver, es para que nos entiendan, ¿no? Porque, ¿cómo le llamarías tú? ¿Una guerra? ¿No? Conflictos medievales, literalmente. Medieval, de guerra de territorios. Es que ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, yo creo que el término cruzada confunde en la educación incluso hoy en día. Y te Sí. explico por qué. El año pasado yo tuve un alumno que no entendía la Edad Media. Y entonces, Iván se llama. Y claro, el libro que viene, pues primero al Andaluz, y les cuentas al Andaluz. Y luego dicen, ahora Don Pelayo. Y dice, ¿dónde estamos? Digo, 800 años atrás. Me decía, ¿por qué? Digo, no lo sé. Pues, Porque son cosas contemporáneas. Y tenía razón. Claro. Claro. ¿Por qué haces eso diferenciado? Porque estás vendiendo un modelo que no existe. Estás vendiendo un modelo antagonista de cristianos y musulmanes que no era real, en mi opinión. O sea, no había el antagonismo por religión. De hecho, te metías en Córdoba y en Córdoba lo primero que te encuentras en la mezquita, se comparte el culto en una iglesia visigoda. Al principio de la mezquita de Córdoba, antes de la construcción, en todos los barrios musulmanes tenías un hammam, una panadería, una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Sí, bueno, el tema de las iglesias fue Abderramán III el que bajó un poco el nivel, porque los mozárabes hasta entonces habían estado un poco, Sí. no sé cómo decirlo, fastidiados. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, que ahí estaba. Es decir, que al final lo que estás viendo es que el Islam te consideraba de libro, una cultura de libro, y te respetaba. Y Sí. que era una cuestión. No sé si me estoy enterando, pero al final es una reconquista en el sentido de esto antes era territorio cristiano y ahora vuelve a serlo otra vez, pero no la reconquista que tenemos como connotación de los cristianos, vamos a luchar contra los musulmanes. No se lo planteaban así. En Es ese hispano-romana, sentido yo creo. tiene razón. Es decir, no era un planteamiento... Bueno, en este caso podía haber un planteamiento porque se metió por medio Inocencio III, ¿no? Entonces el Papa... y este personaje es un personaje muy curioso, que era un navarro, que al final le empezaron a llamar el toledano por ser arzobispo de Toledo. Pero tiene una historia. Rodrigo Jiménez Cerro, Rodrigo ¿no? Jiménez de Rada. Es de Rada porque nació en Rada. Rada es un pequeño asentamiento. Bueno, ahí el arqueólogo me podrá corregir y me podrá dar mejor. Pero vamos, Rada es una ciudad que no existe. Existe un nuevo pueblo de Rada, pero Rada son unas ruinas que son ruinas porque hubo una guerra civil en Navarra, no sé si fue en el 1300 y algo, no, bueno, por ahí. Entonces, este señor nace en una familia pues con poder, pero no era el primogénito. ¿Y qué es lo que ocurre en la Edad Media? Que al que no era el primogénito, pues no las veía venir, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las salidas era... Bueno, aquel que tenía dinero, por supuesto, o estaba en lo alto de esa pirámide, era conseguir, bueno, estudiar, ir a las universidades y hacerse cura, sacerdote o lo que fuera. Y dentro, estamos hablando de ese siglo, estamos hablando de esas fechas, este señor pues va a la Universidad de Bolonia, va a la Universidad de París y estudia Derecho, Teología, todo lo que se podía estudiar en aquella época. Entonces, cuando viene es una persona muy preparada que se pone al servicio de Sancho, a ver si lo digo bien, Sancho VII me parece de Navarra, que lo que hace es, intentar él
por su parte, intentar que esas guerras que tenían los reyes cristianos pues fueran a menos, mediante tratados, etcétera. Este señor tenía una ascendencia que era soriana, por la parte materna, y bueno, pues visitó, estuvo, o se cree que estuvo mucho en Soria, ¿no? De hecho, iba a ser el obispo de Osma, el obispo de Osma. Lo que pasa es que por aquellas fechas falleció el arzobispo de Toledo y por eso este hombre va al arzobispado de Toledo. Entonces, bueno, no me quiero... Arzobispo muerto, arzobispo puesto. Sí, además que fue así, le pusieron. Entonces, pues bueno, es un personaje que bueno, siendo ya arzobispo, bueno, fue asesor también de Alfonso VIII, que fue le llamaban el de las Navas, y también le llamaban el soriano, porque nació en Soria, ¿no? Y también le llamaban el rey niño, porque, a ver, cuando murió su padre muy joven, y había dos casas, estamos hablando un poco del poderío feudal, había dos casas en Castilla, pues que era la casa de los Castro y de los Lara, que estaban enzarzados totalmente en disputas para ver quién mangoneaba, si se puede decir, al monarca de turno. Un monarca joven, un monarca niño, pues es muy fácil mangoneable, que era pues Alfonso VIII. Y Alfonso VIII, pues bueno, le intentaron... El rey de León intentó aprovecharse de que era un niño mediante los Castro, mediante los Lara, los Lara, con el hecho de decir vamos a protegerle, se lo llevaron a Soria, pero entraron en negociaciones con el rey de León y, bueno, pues le iban a entregar al rey de León. Y ahí es donde viene un hecho muy importante que además nos va a pillar cerca, y el tema bueno, los cronistas vamos a celebrar el año que viene en Sigüenza, el encuentro que tienen todos los años los cronistas. Hay un hecho en esa zona muy importante, y es que un señor, a ver, yo suelo ir también mucho por Burgos y Soria, ¿no? La ribera del Pilde y tal. En esa zona había un señor que era el señor de Fuentearmejil, Pedro Núñez de Fuentearmejil. Pues el segundo señor Pedro Núñez de Fuentearmejil fue el que cogió a este niño, lo montó a caballo, salió de Soria corriendo a San Esteban, de San Esteban se fue a Atienza, y en Atienza las tropas leonesas le fueron a por él, le rodearon. Y hay un hecho que todavía celebran, una fiesta que celebran en Atienza, que se llama la Caballada, que significa, o sea, celebran que huyeron de allí pues como si fueran arrieros y escaparon de allí a Ávila. Bueno, no sé si me estoy yendo por los cerros de Ávila o por los de Úbeda, pero bueno, es contar un poco en dónde nos encontramos. Alfonso VIII fue el que luego se sirvió de este buen diplomático, que era el arzobispo, Rodrigo Jiménez de Rada, y bueno, pues Rodrigo Jiménez de Rada va a ver a Inocencio III, busca una bula o busca un respaldo, digamos, para que vaya por Europa y recoja, bueno, pues tropas, ¿no? Sobre todo en Francia, ¿no? Y así es como se aglutina todo. Los tratados que había él, había conseguido entre los reyes, sobre todo, los reyes eran todos contra el de Castilla. Es decir, el rey castellano era el que estaba en guerra con todo el mundo. Entonces consiguen que esas guerras se paren, y se consigue, por otro lado, que vengan tropas de Europa. Con el tema de guerra, no lo sé cómo determinarlo. Como ya Óscar me ha dicho lo de la cruzada, ya no lo voy a decir. Pero bueno, era una guerra expansionista hacia el sur para coger territorio musulmán. Y de ahí es donde viene que esas tropas, después del palo que les dio la batalla de Arcos, porque la batalla de Arcos la perdió Alfonso VIII, pero fue un hecho que significó mucho para esta tierra, para el Valle del Jarama, porque al perder la batalla de Alarcos, los almohades cogieron y subieron, ya se creían en el derecho de decir, bueno, vamos a poner la frontera otra vez en el Duero, ¿no? Y entonces llegaron por todas estas zonas, yo creo que llegaron a entrar incluso en Talamanca, ¿no? Es decir, que estuvieron ahí. Esto se convirtió en una zona mucho más peligrosa. Estamos hablando de 1212, cuando el fuero, vamos a colocar un poco para que la gente lo sepa, 1212, cuando el fuero está firmado en 1223. Entonces, el hecho principal es anterior a este fuero, es la batalla de las Navas de Tolosa, que yo siempre cuando era pequeño estudiaba, digo, Tolosa, digo, esto fue una batalla que tuvo lugar en Navarra. No, las Navas de Tolosa están en Jaén, ¿no? Para que... De Peñaperros, pasas de Peñaperros y ves el paraje de las batallas de Tolosa. Sí. La Nava de Tolosa, ahí está puesto, a la derecha. O sea, estamos hablando al final de una frontera casi que va desde las Navas de Tolosa hasta Burgos, y me apuras, ¿no? Sí, a ver, al perder la batalla de Alarcos se convirtió, lo que no era tierra de nadie,
se convirtió en una tierra peligrosa. Por eso el tema de las colonizaciones, el tema de dar ciertos privilegios, lo que decía Óscar al principio de todo, de dar ciertos privilegios a la gente que se aventuraba. Esto ya ocurrió años anteriores, cuando la frontera del Duero dejó de ser frontera, pues para repoblar las zonas de Sepúlveda, etcétera, ¿no? Entonces, ahora intentaron hacerlo igual. Lo que pasa es que la batalla del Arcos es un peligro, es un hecho histórico peligroso porque deja todo esto en manos de... Alarcos, perdona, que está muy bien excavada. Sí, conozco a la gente que la excavó, de hecho, que una parte es de la Autónoma, y es alucinante el campo de batalla, porque han aparecido caballos, ha aparecido gente con hachazos en la cabeza, o sea, una cosa tremenda. Espero que lo hayan publicado ya, porque creo que es espectacular la excavación de la batalla del Arcos. Qué bueno. Es muy impresionante. Es impresionante. Bueno, pues un poco resumiendo ya y terminando el contexto histórico para que todo el mundo se sitúe, una vez que se gana la batalla de las Navas de Tolosa, pues evidentemente los musulmanes se quedan reducidos pues, a un reino de Granada, es decir, los cristianos, los reinos cristianos llegan hacia el estrecho, llegan al mismo estrecho, y ya a partir de ahí ya esas excursiones ya desaparecen, es decir, esta zona se hace mucho más segura. Pero claro, después de lo que pasó, había que repoblarla. Y ahí es donde entra el concepto del fuero, repoblación, lo que decía. Es decir, todo esto que he contado es un poco para situar el por qué se concede un fuero. Dentro del fuero, una de las frases que no, bueno, el fuero que nos lo ha traducido un buen amigo, Sí, Martín Turrado, que una de las frases bueno, Martín Turrado, que es cronista de Valdetorres, hay que decirlo. Una de las frases que dice o que encuentra y traduce es que se hace el arzobispo lo hace por los buenos servicios de estas gentes. Es decir, porque habían servido muy bien al arzobispo. Porque claro, este arzobispo es de Toledo. ¿Qué relación tiene un arzobispo de Toledo con esta zona que está lejos de Toledo, ¿no? Como... Sí, pues porque después de las Navas de Tolosa y por el buen servicio del rey Alfonso VIII, no solamente le da el control de estas zonas, sino también zonas de Cazorla, de Jaén. Es un señor. Es un señor. Es un lo que dominus. hablábamos al principio de que podía ser un señor noble, o podía ser un alto... un alto cargo religioso, ¿no? En este sentido es un señor y actúa como un señor feudal. Aquí tenemos un caso que la gente de la zona lo conocerá, que es el monasterio de Bonaval. No sé si lo conoces. Pues está al lado de Tamajón, es un monasterio. Ah, sí, de los ha salido, primeros ¿no? que se hicieron, que lo fundó Alfonso VI. Yo he tenido el acta fundacional en la mano, Sí. porque no me querían dejar en el Archivo Histórico Nacional la máquina de microfilm por si me la cargaba. Y me dieron el pergamino original. Y decía, Dios mío, esto hace muchos años, espero que ya haya cambiado eso. Y yo flipaba, y con el sello y tal. Entonces, ¿qué sucede? Esto es un monasterio cisterciense, en el que no se da culto, había un montón de monjes. Bueno, pues se convirtió en una zona pequeñita, en uno de los sitios más influyentes de la zona. Tenían tierras, heredades, puentes para que la gente, cada vez que cruzas un puente, pagas un impuesto de aportazgo. Tenían molinos, tenían de todo. Y tenía una riqueza desparramada. Tú ves ahora el edificio y dices, joder, qué chiquitín es. Bueno, pues tenía una riqueza inmensa en gente, precisamente por heredades y tal, porque eran señores. Minería también tenían por la Tenían zona, de ¿no? todo, tenían canteras, sí. Canteras que han servido luego para hacer en la iglesia cementerio esta que hay en Uceda, tan bonita. La piedra viene de allí, de Bonaval. Y bueno, es un poco un ejemplo de cómo un sitio pequeño en la Edad Media, de repente puedes tener unas propiedades absolutamente bestiales y decidir sobre ellas. Claro, pero también entiendo que no será fácil decidir sobre ellas si tú estás en Toledo, tienes tierras aquí en el centro, luego otras en Cazorla, tal. También puede ser interesante para eso tener un fuero, ¿no? Porque tienes a alguien, tenían por ahí apuntado a un procurador de la tierra, ¿no? Que un poco te haga de mano derecha. Eran figuras. Como decíamos al principio, como era el comienzo de un derecho local, pues se nombran cierto tipo de personas con cierto tipo de cargos que tienen capacidad pues para recaudar, para imponer una cierta ley local, aunque en la cabeza siempre estaba el arzobispo, ¿no? Pero sí se les da, por eso se les relaciona con el derecho local, es decir, es como ahora un ayuntamiento tiene potestad para regular, pues ese fuero daba esa potestad para regular y pues le regulaba sobre cosas relacionadas desde el tema de impuestos de aquella época hasta temas relacionados con servir en la guerra. Es decir, que tenían unos cupos, porque claro, cuando había una guerra, pues el señor feudal llamaba a sus súbditos y bueno, pues estaban exentos algunos, otros no. Pero aquí el tema del fuero era... permitía que no todos fueran a la guerra, ¿no? Es decir, era más permisivo con las gentes de aquí. O sea, que era un conjunto de derechos que se aproximaban
hacer que la vida diaria fuera en aquella época, más normal, más asequible. Claro, es que yo estaba pensando antes en casa, asemejaba un poco Fuero a lo que puede ser ahora una mancomunidad o algo así, pero entiendo que tiene unos privilegios, ¿no? que a lo mejor no tenían otras zonas que también estaban medio agrupadas. Sí, pero a ver, es lo que... A ver, el fuero va consigo con otro término que son las cartas Puebla, ¿no? Que de hecho es materializar el concepto de fuero en una serie de normas. Se llaman cartas Pueblas por eso, porque el objetivo era, como decía Óscar, repoblar una zona dándoles privilegios a esas zonas. A ver, nosotros estamos en un mundo, bueno, pues que estamos viendo siempre las películas del oeste y tal. En cierto modo era pues cuando iban hacia el oeste, pues que se les daban ciertas libertades o ciertos privilegios que eran ajenos al derecho normal que había en Estados Unidos, ¿no? Pues aquí igual, aquí había un derecho muy feudal y lo que se hacía con ese fuero era permitir que tuvieran cierta libertad. Yo creo que había además una cosa, y nos remontamos a Roma, si quieres, un momento. Sí, por supuesto. Porque... Lo dominamos. Claro, no, pero porque al final la tierra tiene su utilidad, es decir, y cada tierra tiene su propia utilidad. ¿Tú aquí qué ves, Sergio? Tú ves grandes llanuras ferialísticas. Tenemos en Valdetorres una villa, curiosa, que la villa en el fondo, bueno, la casa le llaman los romanos urbs in ruris, la ciudad en el campo, pero... La villa es el modelo de explotación agropecuaria latifundista que había aquí. Estamos hablando de una vega, que hay agua, tenemos un río estupendo. Tenemos una zona en la que en la T4 de Barajas han quitado 2 villas romanas que había debajo de las pistas de aterrizaje. Creo que están haciendo otra, que han encontrado otra aquí al lado, enfrente de Cotolengo, o probablemente sea romano esos restos, no lo sé, pero muy probable. Es decir, estamos ante un contexto en el que aquí lo que tiene la gente que hace comer. Y esto es una zona productiva. Es una zona de producción agraria estratégica. Porque además estás en un contexto en el que aquí tú puedes de repente tener cereales y tal, aunque luego Martín con la creación de la Mesta pues hubo un cambio, ¿no?, hacia la ganadería y tal, pero también estás al lado de masas forestales que son la sierra, que la madera es fundamental e importante, pastos de alta montaña. Es decir, esta zona es una zona muy, muy, muy importante en un contexto de vida medieval en la que en un momento de una mala cosecha pasas una hambruna que te cagas. O sea, que necesitas que esto produzca. Por eso tan importante asentar población, por eso tan importante que la población esté a gusto, que la población esté feliz y productiva, porque mucho territorio depende de lo que aquí salga, ¿no? Y eso también es importante. Hay a lo mejor otros sitios en los que los foros no son tan tacata. Sí, incluso los posteriores, los que tú comentabas, Dafoso decimosabio y tal, es decir, el fuero en sí mismo está hecho a medida, y está hecho a medida pues para beneficiarse el que da el fuero, ¿no? En cierto modo, algo intenta con ello, ¿no? Pues claro. Algún interés tiene. Y en cierto modo, pues Rodrigo Jiménez de Rada, porque cuando en 1200, nos hemos parado en 1212, por poner una fecha, no vamos a hablar de fechas, pero para colocar un poco en la línea histórica eso, y el fuero se firma o se entrega en 1223. Pero hay que decir que después de las Navas de Tolosa, el rey Alfonso VIII muere. Y muere a muy poco tiempo, yo creo que ni a un mes, muere su mujer, Leonor, que era hermana de Ricardo Corazón de León. Entonces tienen 2 hijos, que era pues Berenguela por un lado, y el primogénito que era Enrique I, por si queremos buscarlo por la Wikipedia o los libros de historia. Enrique I no consigue gobernar, no consigue pasar de los 14 años porque en Palencia, estando jugando con otros niños, uno de los niños tiró una pedrada al tejado, cayó una teja y le abrió la cabeza. Murió de muerte medieval. Muerte, sí. Sí, muerte medieval. Claro, bueno, no sé si intencionada o no intencionada, bueno, no sabemos. La cuestión es que se puede visitar el sepulcro de este chico en el monasterio de las Huelgas y yo creo que hay una radiografía donde se ve el cacho agujero que le hizo. Sí, se ve el cantazo. Sí, se ve el cantazo. Yo recuerdo haberlo visto. No sé si seguirá esa fotografía o esa radiografía, pero eso lo podemos ver en el monasterio de las Huelgas. Al igual que el pendón que se le robó a... el nombre árabe no recuerdo, el almohade, el que se venció, al que vencieron las Navas de Tolosa, pero sí el nombre como era conocido por todos los cristianos, que era Miramamolín. Miramamolín era como era llamado por los cristianos. Bueno, pues este chico muere, que por cierto, uno de los Lara, acordaos que los Lara y los Castro siempre estaban metidos en ese tema. Los Lara estaban con el niño, digamos, con Enrique, y los Castro
Y Berenguela, que era la hermana, que no era mayor, pero no era primogénita por el hecho de ser mujer, pues intentan ocultarle la muerte a su hermana. Y bueno, pues se llevan al niño para intentar operarle o hacerle una, no sé cómo, tú sabrás mejor ese tipo de operación, cuando le abrían la cabeza, trepanaciones. Sí, una trepanación. Una trepanación, una cosa así. Pero vamos, el niño fallece. Es muy curioso, no sé si me voy a salir mucho del tema, pero hago un inciso en el cual detienen a 2 niños, porque eran niños los que estaban jugando, detienen a los 2 niños que consideran que han sido los culpables, los trasladan a Madrid y los llevan a un palacio que había enfrente de la iglesia de San Andrés, creo. Y bueno, pues después de torturas, etcétera, etcétera, con un puñal los degollan. Los consideran culpables de la muerte. Y de hecho, en Madrid hay una calle que se llama Calle de los Mancebos, Ajá. donde en estas calles de Madrid, donde se ha puesto, se pone en el nombre de las calles pues un dibujo, una alegoría. Sí. Pues igual que la calle del León, pues tiene un león pues, en la jaula, porque en la calle del León era donde se exhibió un león. Pues aquí están los 2 niños y a un lado tienen la teja y al otro lado tienen el puñal. Lo digo pues, para que el que vaya por el centro de Madrid sepa que la calle de los Mancebos se llama porque donde degollaron a los 2 niños que echaron la culpa por la muerte de Enrique I. Bien merecidos lo tenían. Sí. De ahí, y ya para tener una idea histórica, de ahí Berenguela pues cede el trono. Pues bueno, ahí hay unas historias, pero bueno, cede el trono a su hijo, que es Fernando III, aquel que en los libros de historia aparece como Fernando III el Santo. Y en ese momento es cuando Rodrigo Jiménez de Rada yo creo que llegó a ser incluso canciller, ¿no?, de Fernando III el Santo. Y ese es el momento histórico del fuero. Ostras, este señor es un poco... Además se hizo un poco a sí mismo, ¿no? Sí, es que un autodidacta, un autodidacta, vamos, tuvo la oportunidad por nacer en la familia que estuvo, pero aparte de eso, a muchos nacieron en las familias de clase y no llegaron a ser nada en la vida. Este señor viajó por Europa, estudió en universidades y lo aplicó y lo consiguió. Todos los tratados que hemos dicho antes, de todos contra el rey castellano, firmó tratados con todos. Este señor inventó el Erasmus antes de que naciera el Erasmus de Rotterdam. O sea, tiene mucho mérito. Sí. Bueno, aplicado a sí mismo, ¿no? Claro, se lo aplicó a sí mismo. Como voy a hacer no sé cómo se llama. Bueno, eso está muy bien. Está bien. Y un poco volviendo otra vez al fuero. Que me salgo. No, pero me parece muy interesante porque lo hablábamos fuera de micro, que habrá gente que a lo mejor pues no le pille cerca esto del fuero de Talamanca y diga, bueno, ¿y esto de qué? Sin embargo, creo que es muy interesante escuchar todo esto porque se lo puede aplicar, ¿no?, a lo mejor a su zona de influencia o a otros tipos de fueros que cambiarán en muchos aspectos, pero en otros serán similares. Este concretamente tengo apuntado que lo conforman, que bueno, es como fuero es Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca. ¿El término Comunidad de Villa y Tierra es único de Talamanca o se aplica a otros fueros? Bueno, vamos a ver, siempre se aplica a la zona territorial en la cual existía un pueblo principal o una villa principal. En este caso, en este fuero, pues era Talamanca. Talamanca y todas las villas que había alrededor, que dependían de Talamanca. Por eso vemos en muchos de los nombres que hay alrededor lo de Jarama, pero dependían de Talamanca. Yo no sé si habrá alguna razón, pero era... Yo creo que Talamanca es un núcleo romano. Claro, el más principal. Probablemente sea el más antiguo. Yo me refería sobre todo a lo de Comunidad de Villa y Tierra, que no sé si existe la Comunidad de Villa y Tierra de Miraflores o es simplemente... Bueno, si alguien lo sabe, pues que nos escriba y que nos conteste. Sí. Es una duda que me había surgido así de repente. Y esto está conformado por Talamanca, por Alalpardo, por Algete, por Fuente del Saz, por El Casar, por El Molar, por El Vellón, por Valdeolmos, por Valdepiélagos, por Valdetorres y por Zarzuela del Monte. Sí, Ribatejada, ¿no? Ribatejada me lo he comido, sí. No, es Ribatejada. Ribatejada es Zarzuela del Monte. Ahí me pilláis. Es como una especie de pedanía. Sí, pero de las 11 villas, nosotros en la reunión que hubo de alcaldes para conmemorar esto, y de hecho las festividades que se van a hacer, que luego si queréis las hablamos a lo largo del 2023 para celebrar este octavo aniversario, el 800 aniversario, perdón,
pues figuran unas actividades que se van a celebrar en esas 11 villas. Y nosotros tenemos como Ribatejada, Zarzuela del Monte como única. Es que he leído que es una zona que está dentro de lo que es el municipio de Ribatejada, pero que a lo mejor históricamente Ribatejada iba por otro lado o ni siquiera existía. O, es como a saber, Valdeormosa ¿no? al Pardo, que es junto en una misma. Jaja, entiendo. Y contestando a tu pregunta anterior, comunidad de Villa y Tierra es un término común. O sea, tienes de Sepúlveda, de Pedraza, de Fresno, de Centespino, Espino, de Antigua de Cuéllar, de Coca, de Atienza, de Aza, de Fuentidueña. Es decir, todos sitios con fueros, entiendo yo. Por lo tanto, sí. ¿Puedes acercarte un poquito el micro para que te perdemos en... Ay, perdón, puedes perdón. moverlo si quieres. Lo que es la base... Disculpadme. Ahí, perfecto. Perdón. Nada. Bueno, estábamos con todos estos municipios que me he perdido. No sé hasta si es una pregunta pertinente preguntar por qué son tan relevantes de repente como para celebrar el aniversario. ¿Fueron relevantes en esta zona? ¿Es un fuero que tiene cierta importancia? En cierto modo, en su época fue lo más importante que hubo en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo de los años y de los siglos? Pues que todas estas villas se separan de la autoridad de Talamanca como tal. Entonces, el hecho de separarse, por ejemplo, Valdepiélagos lo hace en 1801. Tenemos que decir que también que el límite de provincias entre Madrid y Guadalajara ha cambiado. De hecho, en 1801 Valdepiélagos era de Guadalajara. Entonces, por eso el casar, es decir, los límites provinciales, en cierto modo, no dependían de lo que es el fuero, porque el fuero era algo más geográfico, más de zona, más de territorio. Todos los demás pueblos se han ido separando, se fueron separando de Talamanca, de ese, y al separarse, pues empezaron, por ejemplo, Valdepiélagos, en mi caso, se constituye y se la denomina villa desde 1801, en Carlos IV le da esta categoría, y por tanto tiene derecho a tener alcaldes, y a tener ese derecho local que da lugar a las nuevas villas, a los nuevos municipios. El fuero fue muy importante en su época, por lo menos 600 años, no sé, Óscar, yo creo que más o menos sí que lo fue, y en los últimos 200 pues ha habido una tierra de nadie también histórica en el cual nadie se ha acordado del fuero. El hecho de que haya historiadores que lo hayan traído al presente y hayan visto que eso que ocurrió hace 800 años pues puede significar que nos volvamos a unir, pero no a unir. No estamos hablando de territorios, ni de política, ni nada por el estilo. Estamos hablando de una unión cultural y educativa. Es decir, que todos nos sintamos dentro de un fuero, de un futuro fuero, donde la cultura sea lo más importante y la educación sea lo más importante. No estamos hablando de limítrofes, de que si somos de Guadalajara o somos de Madrid. Eso no importa, ¿no? Lo importante es que ese fuero, en un futuro, podamos tener un fuero en esos términos, ¿no? Por eso le damos esa importancia a esas celebraciones y además le damos ya con un objetivo de continuidad, es decir, que pueda haber, que esto no se pierda en el 2023. Claro, es que bueno, un poco lo que estás diciendo, también lo pensaba antes, ¿no? Que entiendo por un lado que por ejemplo pueblos como el Casar pidieran esta especie de independencia, ¿no? y se comprasen su propia libertad casi. Entiendo eso a medida en que se va volviendo más compleja la organización del propio territorio, ¿no? Y hay que como delimitar y al principio, bueno, pues nos juntamos y nos podemos organizar, pero poco a poco yo soy más grande, déjame irme por mi lado que me va mejor y puedo entender eso. Pero luego también la unión también hace la fuerza, ¿no? Es un ejemplo absurdo, pero si todos los pueblos estos, Algete, Talamanca, ¿cuánta población tienen? Estamos hablando de... Pues ahí estamos hablando de mucha gente, porque generalmente los pueblos más cercanos a Madrid, como Algete, etcétera, etcétera, pues se están convirtiendo en ciudades dormitorio. Ciudades dormitorio. El Casar también lo es, ¿no? Aunque sea de Guadalajara, pues viene muchísima gente de Madrid aquí, ¿no? Entonces, a nivel poblacional, pues es muchísima gente. Es que, bueno, simplemente el Casar y Algete, que serán los más grandes, Sí. Te puedes encontrar casi con 100.000 personas. No sé si llega a tantas, pero vamos, a lo mejor 80.000 por Algete, poner una... Bueno, Algete yo creo que sí. Claro, con lo cual ya simplemente eso, a lo mejor no para que nos juntemos como una unidad administrativa, pero sí a la hora de decir, oye, vamos a intentar mejorar las comunicaciones o vamos a intentar hacer tal, sí que se pueden juntar, ¿no? Todos los Yo creo municipios. que lo que estamos planteando es que hay voluntad de hacer una mancomunidad cultural.
Claro. interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en nuestro entorno también sucede, ¿no? Entonces, tienes la mancomunidad de pueblos de Sierra Norte, que tienen una vocación claramente turística, que se están, y me parece bien, y que están aprovechando una serie de conceptos. Por ejemplo, fortificaciones de la Guerra Civil, que hay un montón, y se ha hecho ahora un documento que se puede descargar desde Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que es un libro de fortificaciones bestial, y hay un montón de visitas a esas fortificaciones que llegan justo además hasta Alcázar. Aquí tenemos una fortificación, lo que pasa es que estamos en otra comunidad autónoma. ¡Ah, cáspita! Con esto hemos dado ya también, ¿no? Que Madrid es un invento recientísimo hace 3 días. Como que decía, pues no existe como coherencia territorial, ¿no? Realmente somos las estribaciones de la Mancha, prácticamente, total. Que bueno, que lo que pretendemos con todo esto, y creo que es una oportunidad este octavo centenario, es que, primero, está aflorando documentación muy interesante de los archivos. Porque, por ejemplo, el otro día, no sé qué me contaba, que me moría de risa, que salió una documentación, no sé qué siglo, pero relacionada con esto, que era que había una queja ahí en Valdetorres, de un paisano que decía que los del Casar recogíamos antes la uva y luego soltábamos a las ovejas y las ovejas se comían sus uvas y que eso era un prejuicio de la leche y que no podía ser y que había un pleito, ¿no? O sea, que era mancomunidad, pero joder, también había sus riñas y sus cosas. Entonces yo creo que este año van a salir un montón de documentos a la palestra que van a explicar mucho mejor qué relación había entre los pueblos, porque hay muchos que todavía son ignotos y van saliendo poco a poco y tal, y que va a ser muy interesante porque vamos a recuperar el pasado común, lo que le daba coherencia a ese fuero. O sea, vamos al final a ir reconstruyendo algo que todavía está en una nebulosa, ¿no? Y es verdad que también falta mucha documentación, porque, bueno, por las guerras, los franceses, la guerra civil y tal, pues han quemado cosas, de alcaldes varios que han regalado cosas, o sea, ha habido aquí un poco de debacle con el tema documental, pero hay algunos pueblos que mantienen mejor la documentación, hay otra documentación pues, que estará en Simancas, otra estará en Toledo, probablemente en el archivo de Toledo, bueno, habéis recuperado... Sí, se ha recuperado por parte de personas que trabajan en... Tengo que decirlo, es decir, aquí se nombró una comisión de personas que no nos conocíamos ninguno, cada pueblo, para el tema de organización, pues cada pueblo pues puso una serie de personas que consideraba que podíamos reunirnos. Gracias a eso yo particularmente he conocido a Óscar, he conocido a Martín Turrado, he conocido a otros cronistas, porque si no hubiera sido este hecho, no nos hubiéramos conocido en la vida. Claro. Claro, y en esto por supuesto, ¿no? La parte de compartir un poco, ¿no? De juntarnos y demás, pero tenéis como propuestas concretas también, ¿no? De actividades. Sí, se está trabajando en una serie de actividades en las cuales cada mes del año que viene, empezando en la inauguración, por supuesto, en Talamanca y el acto de cierre también en Talamanca, pues unos fines de semana en el cual se van a desarrollar ciertas actividades en cada una de esas 11 villas, donde pues habrá actividades compartidas que estamos preparando, exposiciones, etcétera, y luego otras actividades que se deja la libertad de los ayuntamientos. ¿Esto cómo se traduce? Pues es como si cada una de estas 11 villas tuviera en otra fecha determinada unas fiestas de fin de semana, en el cual empezarán el viernes, terminarán el domingo, y donde tendrán como denominador común el fuero del fuero de Talamanca. Y explicarlo. Etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de fechas en las cuales pues bueno se van a tratar cada pueblo. Eso se ha hecho y está puesto ya en común en todos los pueblos. Ahora estamos trabajando en las cosas comunes. Porque claro, cada pueblo es diferente y tiene cosas diferentes que ofrecer. Claro. Y esto es un tema interesante. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, hay pueblos que tienen algunos platos típicos, pongamos el caso, y otros que no tienen una cocina típica. Ni siquiera restaurantes o restauración, como es el caso de Valdepiélagos, pero tenemos un museo fotográfico tremendo, tenemos una maqueta hecha por una persona que lamentablemente ha fallecido este año, que es uno de los verdaderos cronistas de Valdepiélagos, una de estas, porque al final, ¿qué es un cronista? Pues esta persona mayor que cuenta sus historias, que nadie les escuchamos. Y digo porque a mí me ha ocurrido, yo tenía una edad en que me contaban y te sonaban a batallitas, y es una verdadera pena que estas personas se mueran y se lleven la información que tienen. Son los verdaderos cronistas, lo que saben lo que ocurrió cuando cayó un rayo en la iglesia, lo que saben cuando ocurrió cuando
no sé, pues si tuvo que, cuando vino la luz al pueblo, además lo saben con datos, algunos de ellos lo han dejado por escrito. En este caso, por ejemplo, Anatolio González, que falleció en Valepiélagos, a mí me ayudó muchísimo en el tema de las historias, de conocer la historia de Valepiélagos, pero es que hay algo que tiene de hechos claves o que se puedan visitar, además del museo fotográfico, pues hay una maqueta que este hombre hizo a mano alzada y está allí expuesta. Es decir, que una de las cosas que va a hacer Valepiélagos es fomentar la visita de esa maqueta y esa... ¿Una maqueta de qué? Perdón. Una maqueta del pueblo. Del pueblo. Este señor se iba pues al Cerro de la Horca, que es un cerro que está en la parte sur del pueblo, y a ojo, sin ninguna medida, midiendo con un lápiz tamaños y tal, luego se bajaba y iba haciendo casitas. Estamos hablando de una maqueta, pues yo no sé si puede ser de 4x2 metros. Es decir, es una maqueta que está en una sala tremenda. Antes la tenía en un garaje y ahora se ha expuesto en lugar público perteneciente al ayuntamiento. Entonces, a ver, no vengo a hacer aquí propaganda de Valepiélagos, pero de hecho, Valepiélagos va, como no tenemos una serie de restaurantes que se puedan hacer jornadas de asado, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor lo intentamos. No digo yo que los que están no se atrevan a hacerlo y les invito a ello, ¿no? Para dar poder o importancia a esas fiestas, pero sí que tenemos eso exclusivo que se puede visitar, al igual que la iglesia, el interior de la iglesia. Y como decía Óscar, que le he interrumpido, bueno, cada pueblo tiene lo suyo, tiene sus cosas para celebrar. Claro. Los más grandes tienen más y los más pequeños tienen alguna cosa. Eso es lo que se va a poner de manifiesto, porque todo al final va a ser esa cultura que vamos a compartir, porque al final es lo que queremos, es... el lema de este 8º centenario, pues es eso, la historia que nos une, la tierra que compartimos. Eso, ahí está dicho todo. Y, por ejemplo, de otros pueblos que van a ofrecer o que... Pues, por ejemplo, podemos hablar del nuestro. Vale, venga, adelante. Claro, el Casar tiene mucho más de lo que cree que tiene. Y esto está en archivo. Por ejemplo, el Casar, lo que tenemos que hacer ahora es identificar una serie de elementos que están en archivo, pero que no tenemos localizados. Por ejemplo, había un hospital. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde está ese hospital? Pues es una de las cosas que vamos a intentar averiguar. Y vamos a buscar varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que en nuestro pueblo solo está el Calvario, la iglesia y 4 cosas más. Y realmente tenemos bastante. Y en caminería y en un montón de historias, ¿no? Y bueno, pues es intentar poner en valor que también este proceso del 8º centenario nos va a servir a los pueblos para hacer una introspección y para ver qué tenemos de verdad, qué podemos ofrecer de cara al futuro también. Porque lo que pretendemos es que todo esto nos beneficie a todos. Por ejemplo, cuando sean las fiestas de Valdepiélagos, vamos a ir los del Casar a Valdepiélagos a disfrutar de esas fiestas, igual que ellos vendrán a las nuestras, o iremos todos a las de Talamanca, ¿no? Entonces, intentamos que todo esto sea un beneficio mutuo para los 11 municipios, que yo creo que es el esbozo de lo que en el futuro podría ser, ¿no? Exacto. Que es la idea. Y estamos en celebración y de ensayo, para que luego esto se asiente y funcione durante los años venideros, ¿no? Tranquilamente. ¿Y de las cosas comunes que estáis trabajando, a qué os referíais? ¿También a actividades? Pues una exposición, para empezar, vamos a ver. Tú cuando hablas del fuero, hoy por ejemplo estamos hablando del fuero, ¿no? Pero cuando arranquemos... Porque si no... Sí. Cuando arranquemos los actos en cada uno de los pueblos, estamos diseñando ahora una exposición que explica qué es el fuero. ¿Por qué? Porque va a haber 2 motivos. Es decir, por un lado, tendrás el día de la exposición de inauguración del fin de semana festivo que tengas en este municipio, la gente podrá ir a visitarlo, enterarse de qué es el fuero y por qué es un 8º centenario, pues una historia de esto. Y luego también queremos que esa exposición cumpla un doble propósito. Es decir, involucrar también a los chavales, a los escolares, que tengan una información ampliada si quieren. O sea, la exposición va a ser muy divulgativa, muy didáctica, pero luego además va a tener la posibilidad de tener una ampliación de información mediante QRs o lo que sea, ¿no? En la que los chavales van a poder obtener documentación para poder hacer un trabajo y que se enteren de su propia historia. Porque al fin y al cabo estamos hablando de su identidad. Estamos hablando de por qué estos pueblos se apillaban de Talamanca todos. Entonces ellos tienen que conocer la identidad de dónde viven y dónde están, ¿no? Porque eso es importante. Siempre es algo que los pueblos se ha defendido mucho y esto todavía es un agujero negro que tenemos que darle luz, ¿no? Y esa es la idea de la exposición. Esa va a ser común para todos. Es una decisión que se ha adoptado y me parece bien porque al final es lo mismo. Se va a compartir, va a ser itinerante, se va a poner donde cada pueblo estime oportuno, pero bueno, va a ser unos datos en común.
Bueno, va a haber más cosas, se va a crear... Dilo. No, tú, si quieres. Bueno, va a haber festejos varios también. Sí. Va a haber competiciones deportivas también entre diferentes pueblos. Yo voy a intentar buscar, que tengo un padre que está muy loco de juegos medievales. Juegos medievales. Que serían muy divertidos, y de la Edad Moderna también, porque no hay que olvidar que son 800 años. No nos centremos solo en la Edad Media. Es decir, aquí esta población cambia. O sea, todas estas poblaciones cambian. Y lo que era una población de peso en la Edad Media, en el Renacimiento cae y surge otra. Que no era importante la Edad Media y de repente es más importante. Porque bueno, sí que tenemos como fecha el 1223 como inicio. ¿Tenemos una fecha final exacta o a ver, eso se el va...? fuero es el 27 de enero del 1223, pero la fecha final, cada pueblo pues se fue separando. Claro. Lo que antes se me olvidó decirlo cuando preguntabas, bueno, pero ¿cuál era el hecho? Pues el hecho es que pasamos de una Edad Media feudal de vasallos, de territorio, a un Estado moderno. Entonces, deja de... la fisonomía del Estado deja de ser la feudal, y existen ciertos intereses, ciertas administraciones que ya a nivel estatal, no quiero decir nacional, sino que a nivel de Estado, pues se crean legislaciones que son más complejas que lo que era un fuero en sí, y eso se va viniendo a menos. Entonces, pues bueno, el derecho local, aunque tuvo su origen en esos fueros, pues empieza a estructurarse y a legislarse de otra forma, y ahí es donde entran luego los ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Esto tiene que ver con los decretos de nueva planta de Felipe? A ver, A lo mejor. No sé. Los decretos de nueva planta, es que al final son todo apostillar sobre la legislación vigente, Sí, claro. Cosas, ¿no? Pues es posible que pueda tener relevancia en cuanto a que desaparezcan el tema de los fueros, ¿no? Tenemos que buscarle el fin de la vigencia al fuero. Claro, Es pero interesante. sí, Va a ser difícil, ¿eh? Sí, pero vamos a tratarlo. Hay mucho historiador, mucho cronista y mucho estudioso, y podemos verlo. Las fechas van a ser totalmente distintas. Yo he puesto la fecha de Valepiélagos, pero cada uno va a tener sus razones. Y en cierto modo son razones de separación, ¿no? Eso es lo que venimos a siempre. Y ahora lo que intentamos, fuera del tema territorial, político, etcétera, etcétera, unirnos culturalmente. Pregunta, ¿los motivos de separación tienen que ver con impuestos, fundamentalmente, o es mi sensación? Generalmente, en el caso de Valepiélagos con Talamanca, eran temas legislativos, es decir, temas de depender de. Uno cuando depende de, pues ya sabemos lo que pasa en los pueblos, ¿no? Y sobre todo cuando ya la idea original, que yo creo que se compartió y fue feliz para todas las villas, se pierde. Ya se ve pues como derecho sobre una dehesa, o derecho sobre ciertos cultivos, o sobre qué te estás metiendo, dónde no estás metiendo. El ejemplo que ponía de Valdetorres con las viñas, es decir, estamos hablando de que el tiempo, el roce en este caso no hace cariño. No. Y antes estábamos hablando, es que se me ha ido, porque... Perdón, que a lo mejor he sido yo que me voy de... no, pero se me había ido. El tema de que vais a hacer como una especie de exposición, explicación para chavales. No, para el público general, pero que también queremos que pueda ser de utilidad. Vale, o sea, va a ser para todos en general. Para ¿no? todos en general. Pero que, coño, ya que estamos aquí tenemos 3.000 niños escolarizados. Pues que se hagan un trabajo sobre el octavo centenario. Y si es necesario acudir gente de esa comisión o gente especializada para que les explique o sirva de una clase, pues igual que estamos hablando hoy, por supuesto a un nivel que cada uno tenga, un nivel de educación que cada uno tenga, pues explicarle las cosas como fueron. Pero es que un niño de 5 años se le puede explicar también. Claro, sí. No. Al final, y también estabais comentando actividades deportivas de... Sí, eso está más abierto, cada un pueblo puede elegirlo, y bueno, también hay algo que nos va a unir, que es un pasaporte que se va a hacer. Pasaporte famoso, sí. Es famoso. Que va a permitir ir de un pueblo a otro. Sí, vamos a ver, para la gente que es muy viajera y que sabe, pues más o menos es un pasaporte, un salvoconducto, que es un documento que se van a poder imprimir, que se va a poder sellar, porque la idea es sellarlo. ¿Y dónde se sella? Pues en esas actividades. ¿Y qué es lo que va a haber? Pues luego va a haber alguna pequeña recompensa que estamos pensando. ¿Qué hacemos con eso? Un pequeño yate, un pequeño Ferrari. Sí, pero muy pequeño. Son Ferraris de estos. Recompensa. Una pequeña recompensa. Lo que se hace es fomentar que no solamente en esas fechas principales pues se selle, pues a ver, yo es que vuelvo a Valepiélagos porque he venido a hablar de Valepiélagos, no, he venido a hablar del fuero, en el sentido de que
se va a poner unos sellos donde el pueblo estime oportuno, donde el ayuntamiento estime oportuno. Por ejemplo, el que visite el museo fotográfico, pues se le pone un sello. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final del 2023, queremos que eso signifique que pues haya una cierta contrapartida, ¿no? Pues bueno, pues ¿para qué? Pues para que se anime todo el mundo, no solamente a ir en las fechas determinadas, sino que durante todo el 2023 puedan ser sellados en esos pueblos. O sea, esto quiere decir que hay actividades que todavía no están programadas, pero que se van a generar, de todo tipo. Exposiciones, conferencias, rutas en moto, o sea, lo que sea, ¿no? Incluso alguno hablaba de algo de manduca, ¿no? Sí, se hace una romería, o se hace, pues igual que se está haciendo en las fiestas normales, ¿no? Pues hay una romería o hay una comida popular, se invite a toda la población, vamos, a todo, no solamente a los del fuero, es decir, a las villas del fuero, sino a gente que venga también. Gente que venga de Madrid, de Guadalajara, es decir, ¿por qué? Comentar. Porque con el tema cultural estamos ayudando. Claro. También a todo el tipo de infraestructura de restauración o todo lo que sea, es decir, y a fomentar, hacerse conocer, pues el que venda miel, vende miel, el que, pues estos bollos de esta pastelería, pues sí, en el Bellón, por ejemplo, que hay unas buenas pastelerías. Bueno. Es decir, que eso sea público, se sirva del hecho histórico que estamos celebrando para mejorar todos, para ayudar a todo el mundo. Bueno, estabas tú antes comentando, ¿no?, la mancomunidad esta de la zona de Tamajón y demás. Estoy pensando también, por ejemplo, en la Alcarria, ¿no?, como un concepto de una región que además también buena parte es Guadalajara, pero también implica Madrid, ¿no?, y que al final sirve también para eso, para generar turismo, para generar ocio y un poco también para darle una forma a esos pueblos y un concepto que luego cada uno va a su bola, pero sirve para que, bueno, para ciertas cosas concretas sumen entre sí. No he dicho los nombres de la gente que me acompaña hoy, como acostumbro. Óscar Blázquez, que a lo mejor la voz os suena por la radio, por Rec Radio, por el cronovisor, cascos y decibelios, y porque estuvo en el segundo programa de La Última Desiderata, y la otra voz es la de Agustín de las Heras, que es cronista, que lo ha comentado ya varias veces, de Valdepilagos. Sí. Has apuntado ligeramente lo que es un cronista, ¿no?, que es una persona mayor, yo creo que no tan mayor. Bueno, pero yo tengo 57 años, yo creo que de los cronistas a lo mejor soy de los más jóvenes, y he llegado aquí pues prácticamente, yo hace un año pues no tenía intención de ser cronista, ni tenía esa intención, ni me lo esperaba, ¿no? Es decir, la figura del cronista es alguien que, bueno, pues que defiende los valores culturales de su pueblo, o de su zona, de su ciudad, investiga el pasado y sobre todo lo divulga. A ver, aquí lo que se está intentando es un cronista, o todos los cronistas en general, pero en particular es conocer la historia de las gentes normales, las gentes que no aparecen en los libros de historia, porque estamos acostumbrados a que en los libros de historia figuren la vida de los reyes y de las guerras de esos reyes, ¿no? Pues no, un cronista lo que tiene que hacer es investigar sobre todo el material que existe, que si queréis luego hablamos sobre el material que existe o que pueda existir para hacer esta investigación, pero su objetivo es que se conozca la vida de aquellas personas que sirvieron a esos reyes y que murieron en esas guerras, que son las que nunca van a aparecer en los libros de historia. Hay archivos, en el caso de Valdepilagos pues hay unos archivos que son de libros de la Iglesia, ¿no? Si queréis cuento un poco cómo fue, cómo aparecieron. A ver, durante siglos, pues en la Iglesia se dejaba constancia de los nacimientos, de las defunciones, de los bautismos, etcétera, ¿no? O sea, de los casamientos, etcétera. Entonces todo esto iba a un libro. En un libro se hacía mención de todo. Luego había libros del ayuntamiento, donde también pues se tomaban en cuenta los acuerdos. En el caso de los de la Iglesia de Valdepilagos, pues llegado la Guerra Civil, el cura que había allí, pues viendo lo que estaba pasando en otras iglesias, pues cogió y lo emparedó. Es decir, cogió y lo puso detrás de una pared, todos estos libros, y construyó una pared. Terminó la Guerra Civil y nadie se acordaba de los libros. El cura, desapareció. O no, bueno, no se supo nada de esos libros. Quedaron, fijaros lo que es, en unos pocos años, algo que todo el mundo sabía que existían unos libros, ya no están. Ya no están. Fijaros lo que es perder memoria un pueblo. A veces es positivo. A veces es positivo, ¿no? Y de hecho,
hay algunos periodos que han desaparecido, ¿no? La cuestión es que llegamos a los años 80, se ponen a hacer una obra en la iglesia de Valepiélagos, tiran una pared y caen todos los libros. En ese momento, pues existía el cura que había, era un cura polaco, y era un experto fotógrafo. En los años 80 un escáner no se sabía lo que era, y el que tenía un escáner era pues o la NASA o vete tú a saber quién, ¿no? Pues este señor, con ayuda de Mari Carmen González, que la conocemos, está dentro de la comisión también del foro de Talamanca, poniendo un paño negro y página a página fotografiaron cada una de las páginas. Eso está digitalizado de esa forma. Hace unos años el arzobispado de Alcalá vino por los libros y se los llevó. Eso lo voy a dejar ahí. Entonces, la cuestión es que, yo llego como cronista, porque me habías hecho esa pregunta, os he dicho de dónde he sacado la información y dónde la puede sacar un cronista. En mi caso, en Valepiélagos es esa. Pero vamos, yo hace un año me piden ayuda para ese museo fotográfico, porque el alcalde de Valepiélagos me había seguido en Facebook y había visto que había colgado una foto de mi bisabuelo y tal, y fotos antiguas, y era lo que se buscaba para ese museo. Y me pone en contacto con Mari Carmen González, que era la bibliotecaria. En un momento determinado, la bibliotecaria me pregunta que si conozco quiénes son mis bisabuelos. Y digo, hombre, pues en este caso sí, los conocía. Al igual que desconozco cuáles son los de mi madre, sí conocía los de mi padre, que eran de Valepiélagos. Entonces, empieza ella a buscar, cada vez que al apellidarme yo de las Heras, cada vez que veía el apellido de las Heras me mandaba información. Empieza a hacer un organigrama de los de las Heras y los Frutos, dos apellidos muy importantes, o sea, comunes, no muy importantes, comunes en Valepiélagos, y hago un organigrama que me voy hasta 1790. ¡Ostras! Entonces lo que hago es escribir un libro, escribirlo, y lo llamo de las Heras Crónicas de Valepiélagos. Yo no sabía nada no sabía nada de cronistas, lo prometo. Ya no son 8 apellidos vascos, son 15 apellidos de Valepiélagos casi, ¿no? Sí, la verdad, son casos muy curiosos. O sea, por ejemplo, a nivel de trastarabuelos, tengo trastarabuelos comunes por parte de padre, o sea, de parte de abuelo y abuela. Es decir, que en los pueblos existe estas mezclas, estos cruces a nivel generacional. Escribo ese libro y tal, y luego cuando el alcalde me dice que se estaba celebrando eso, iba a celebrarlo del fuero de Talamanca. Paralelamente, deciden nombrarme cronista, porque como ya había trabajado sobre esos archivos, y así llego yo a cronista. Es decir, un poco de rebote, con mucho respeto, para hacer la labor que en latín, y eso lo quiero dejar también claro, no la mía como cronista, sino de todos los cronistas, en base a 2 palabras en latín, que es gratia et amore, que significa gratis, es decir, que lo hacemos por amor al arte y con mucho cariño, ¿no? Y al final, una persona como yo, que le gusta la historia, pues han dado en mi punto débil, ¿no? El tema del fuero me ha ayudado pues a investigar, que al fin y al cabo es lo que decía Óscar. Estamos investigando una excusa, mucho. ¿no? Una excusa. Una agradable excusa, es un poco. Y así es como me he convertido en cronista. O sea, los cronistas, entiendo que no es una figura institucional que... No, está regulada. O no necesariamente. No es necesaria. Y además está elegida en los plenos, en un pleno del ayuntamiento. Es decir, el pleno del ayuntamiento es el que elige al cronista. Es un poco como, digamos, el juez de paz o algo así, a lo mejor. Hombre, yo creo que es más un juez de paz que un cronista, ¿no? Pero Fíjate que yo te propongo a ti de cronista, por tus méritos. Y lo elevo al ayuntamiento, la asociación de cronistas te respalda. Lo valoran o lo que sea, y entonces dicen pues que vale, y el pleno es el que tiene que decidir si tú puedes ser cronista de la villa o no. Entiendo. O sea, conocía un poco la figura, pero no sabía cómo funcionaba. Esto es el nombramiento de como cronista oficial de la villa. Ajá. Muy interesante. Bueno, luego le he hecho un vistazo, porque de repente era como, ¿de dónde sale un cronista? ¿No? Pues, ¿una oposición de cronista? O a ver, es interesante también. Sí. Hay grandes pueblos y grandes ciudades, por ejemplo Madrid capital, que tiene dentro de sus ordenanzas establecido cómo se eligen, ¿no? Pero en los pequeños pueblos se deja la libertad de un pleno. Además, entendemos, o yo quiero entender, o así lo voy a entender, que está más allá del tema político, del tema territorial, del tema de otros intereses. Aquí mi interés es hacer que la gente que vive, o sea, que la gente que es mayor y tiene cierto conocimiento no se pierda cuando fallezca. Este año hemos perdido a 2 personas, una prima nuestra, Alicia de las Heras,
Y por otro lado, Antonio González. Perdimos también a Macario González, que era el padre de la bibliotecaria, que eran los verdaderos cronistas, eran los que sabían. Y el que se muera una persona mayor en estos pueblos y se lleve con él o con ella una serie de información, eso es perder memoria. Y eso es lo que, no solamente los cronistas, porque yo siempre he dicho que los cronistas eran ellos, porque tenían todo ese tipo de información. Eso no lo debemos de permitir. Entonces, pues bueno, yo mientras pueda o mientras viva, intentaré que eso se conozca. Porque quiero hacer un inciso, es algo muy... existe un desconocimiento total a nivel de nosotros y existencial, porque todo el mundo sabe quién son sus padres, pueden saber quién son sus dos abuelos y sus dos abuelas, pero es que también tenemos 4 bisabuelos y 4 bisabuelas. Y tenemos 8 tatarabuelos y 8 tatarabuelas. Y 16 tatarabuelos y 16 tatarabuelas. Pentabuelo, o sea, ya me iría hacia atrás, ¿no? En ese sentido. De tal forma que muy pocos conocen el nombre de sus 8 bisabuelos, sus 4 bisabuelos, sus 4 bisabuelas. ¿Pero por qué? Pues porque al cabo de 4 generaciones, todos los que estamos aquí, todos los que nos están oyendo, olvidamos. Y ese olvido es lo que hay que intentar que no se olvide. Porque yo creo que alguien que esté interesado de decir, bueno, pues por lo menos saber de dónde vengo, lo querré compartir o no, pero por lo menos saber de dónde vengo. Esa es un poco la labor, que si hay archivos, no debe quedar perdida. Y si hay conocimiento en personas mayores, no debemos de perderla. Y yo creo que hay una parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, hay una parte que quizás se ve como muy romántica, ¿no? Es que hay que conservar, pero es que puede ser incluso útil ya desde un punto de vista utilitarista, ¿no? Que todo eso que se pierde, al final un poco como lo que comentabas, que nos quedamos con la historia de los grandes reyes y tal. Pero hay muchas cosas que a lo mejor dentro de 30 años tenemos que echar para atrás para, oye, ¿y aquí qué pasó? Que para que de repente esta gente se fuera. Pues como no tenemos información, pues plantamos aquí una casa, ¿no? De riada. O algo así tan tonto, ¿no? Como... Sí, pero incluso más a nivel mundano del día a día, ¿no? ¿Quién sabe definir lo que es una matanza hoy día? Por ejemplo, sí. ¿Sabe lo que es alguien una matanza? Pues bueno, pues yo la sé de oídas. Alguna he vivido, alguna he visto cuando era muy pequeño, tengo 57 años. Pero yo creo que todo el mundo tiene que, no es que esté haciendo apología de la matanza, ¿no? Pero bueno, que hable de una matanza o hable de cómo eran el suelo de las casas que no tenían baldosas, sino que era tierra aprisionada. Tierra batida. Tierra batida, que se convertían y la misma entrada de las personas se compartía con Nadal jugando. Se compartían con los animales también, es decir, en diversos pisos. Y, es decir, ese día a día que no se pierda, porque ya tampoco estamos hablando de hechos históricos. Cuando cayó el rayo en la iglesia y rompió la espadaña, pues eso está, porque mucho lo ha documentado, sabemos el año y tal. Pero cómo eran las fiestas de San Antón, pues estas personas mayores sabían cómo se hacían. Y si se hacían esos bollos en la fiesta de San Antón, o si se hacían esas carreras en la fiesta de San Antón, o si se bendecían a los animales o no. Es decir, ese tipo de cosas son las que no debemos de perder. Pues muy interesante y bueno, pues con esto yo creo que también no se pierde, ¿no? Con actividades como las que estáis organizando, que lo primero que vamos a tener así para que la gente esté atenta, un poco ya, porque no sé cuánto tiempo llevamos, voy a preguntar a Raúl, ¿cuánto tiempo llevamos aquí largando? Bueno, yo creo que ya puede ser hora de dejaros libres. Para que la gente esté un poco atenta a próximas fechas o cómo puedes... Porque, por cierto, también es que se me había olvidado una cosa muy importante. Algo relacionado con el rey Felipe y demás. Sí, es verdad. Se solicitó por parte de los alcaldes pues que, bueno, para dar un cierto peso a la celebración y tal, pues participara la Casa Real. Y, bueno, pues hace 3 semanas se recibió de la Casa Real que accedían a presidir honoríficamente pues estos actos, lo que implica que, bueno, pues pensamos que se pasarán por aquí o alguien de la Casa Real, que eso también anima, ¿no?, a mucha gente, ¿no? Es decir, que se va a formar un comité de honor, aparte del comité de trabajo y los comités que existan, una presidencia de honor y, bueno, pues gente que no sé si la última vez el presidente de Castilla y León creo que ya también está dentro de esa junta de honor, digamos. Entonces, pues bueno, también deciros que existen ya en los medios información sobre esto. Tenemos presencia en Facebook, ¿no?, que podemos simplemente componer
Fuero Octavo Centenario Talamanca, lo vais a encontrar con mucha facilidad. Y en Twitter también tenemos esa misma información. Y ahí vais actualizando un poco. Se van actualizando, ya se van subiendo todo tipo de noticias sobre respecto a las 11 villas, se van compartiendo, pues bueno, desde anunciar el Belén Viviente, que os invito a visitarlo el día 17 de diciembre en Valdepiélagos, ahí estoy metiendo mi cuña, pues bueno, pues todos los actos que nos llegan también por Facebook, de cosas que se celebran en las 11 villas. Entonces, bueno, pues se está haciendo una página web, que ya eso es lo que va a unir todo el tema de esa información. Esa exposición va a estar unida con la web, va a estar unida con información adicional, va a estar unida cómo sacarse esos pasaportes o salvoconductos. Es decir, que el acto va hacia adelante. Bueno, pues entonces nos quedamos con eso, con que sobre todo en redes sociales que os busquen como Octavo Fuero de Talamanca, ¿no? Sí, en Facebook es muy fácil de encontrar. Y a partir de ahí que vayan echando un vistazo a todo lo que se va haciendo. Eso es. Pues genial, muchas gracias por este rato, por explicarme lo que es un fuero, lo que es un cronista y todas estas cosas. Pues gracias a ti, Vasallo. Gracias a ti. Pues bueno, seguramente que os preguntaré según avance y contaremos más cosas durante el programa. Seguro que la radio también va a estar interesada en contar cosas relacionadas con estas celebraciones. Así que nada, pues hasta otra. Hasta otra. Hasta otra, muchas gracias. Chao. La última desiderata, con Sergio Béliz. Y esto ha sido todo, amigos. Nos despedimos ya hasta el año que viene, hasta el 11 de enero, que será cuando volvamos. Ya tenemos la entrevista preparada, será con Gerardo de las Morenas, amigo productor de cine, de cortos, de largos y además uno de los cofundadores del festival Sanse Cortos en Abierto. Y nada, tengo que daros las gracias una vez más por todos estos meses, desde el verano hasta aquí, que bueno, pues habéis conseguido que el programa sea uno de los más escuchados de la categoría de cine en Apple Podcast. También hemos estado arriba en los podcasts de iVoox, más luego pues toda la gente que nos sigue por YouTube, por Spotify, por Rec Radio. Así que muchas gracias. Vamos a aprovechar estas semanas para trabajar en cosas, para ir avanzando un poco el año que viene. Y nada, nos vamos a despedir como siempre con un poco de música. En este caso, ya que vamos a despedir el año, vamos a despedirnos con uno de los temas con los que se despide el año, precisamente Travis Birds, una de las grandes ahora mismo del panorama musical. Me parece una cantante increíble, que con este nuevo single, con Peligro, adelanta un poco lo que será su nuevo trabajo, que llegará también en 2023. Una canción que tiene algo de esas canciones de amor italianas y argentinas. A la vez está inspirada en el estilo Yeye y las girl groups estadounidenses de los 60, con una estética muy actual de guitarras clásicas, sintes, voces y bajos afilados, que es maravilloso este tema. Os dejo con ello, Peligro de Travis Birds, y feliz año, chao. Vos sos una reina. Quiero castigarte con mi telaraña. Quiero devorarte como maldición. Quiero que me necesites como el agua. Quiero contagiarte mi amor tóxico. Pero es difícil no convencerte y te rindes tan rápido que se me ha ido así de repente todo ese punto místico. Quiero divertirme y enredar un poco, jugar a que el fuego salga de nosotros. Tú no entiendes por más que te explico que yo solo busco un poco de peligro. Quiero que mis ojos nunca se te olviden, que como un tatuaje te los marques bajo la piel.
Quiero verte como un perro hambriento buscando escondite, donde puedas un solo momento olvidarte de mí. Pero es difícil no convencerte y te rindes tan rápido que se me ha ido así de repente todo ese punto místico. Quiero divertirme y enredar un poco, jugar a que el fuego es algo de nosotros. Tú no entiendes por más que te explico que yo solo busco un poco de peligro. Porque es difícil no convencerte y te rindes tan rápido que se me ha ido así de repente todo ese punto místico. Yo quiero divertirme y enredar un poco, jugar a que el fuego